Vamos a ver el tema de funciones elementales. Vamos a empezar aquí en este caso por las polinómicas, pero primero vamos a aclarar a qué nos referimos con este tema de funciones elementales. Ya hemos visto algunas características generales de las funciones y más o menos cómo se calculan y qué nos indican. Algunas, solamente algunas. Pues el dominio, simetrías, etc. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un breve recorrido por los tipos de funciones que tenemos y cuáles son las gráficas modelo, las más típicas, las más habituales. No significa que vayamos a entrar en su representación gráfica, que eso lo haremos un poquito más adelante, pero sí es necesario saber, al menos tener una ligera idea de cómo son. Fijaros, en este caso vamos a empezar con las polinómicas y en las polinómicas vamos a distinguir primero las tres primeras, que serían las de grado 0, es decir, que son una constante, es como si tuviéramos una x elevado a 0, es decir, no hay variable. Las rectas, que estarían grado 1, es decir, cualquier función del tipo y igual a mx más n, todo esto ya debería sonarnos. Y de grado 2, que son las parábolas, son todas las que sean de segundo grado, ¿no? En general, como digamos fórmula así para todas, igual a x cuadrado más bx más c. Vamos a ver estas y después vamos a ver un poquito por encima también las que tienen grados superiores, que ya hay más variedad, es más difícil verlas todas, solo veremos unos ejemplos. En este caso, vamos a ver las gráficas. Lo que más nos interesa a nosotros es de un vistazo identificar la gráfica. Entonces, las que son constantes, evidentemente, son una línea horizontal, está claro. Esto todo es del tipo i igual a un número, puede ser igual a 2, igual a 3 e igual a 7, etc., ¿no? Estas son las más básicas. Luego pasaríamos a las rectas, en las que ya tengo una x, una variable de grado 1, y aquí ya, pues bueno, ya sabemos que tengo la m va a ser la pendiente, que elegidos dos puntos cualesquiera de esa recta, yo trazo algo así como un triángulo rectángulo y digamos que la vertical de ese triángulo y la horizontal de ese triángulo divididas entre sí me daría un número que coincide con la pendiente o la inclinación de esa recta, que ya sabemos que también, ya lo veremos, ya lo hemos visto en trigonometría, esto es la tangente del ángulo que forma con una horizontal también. Tened en cuenta que esta pendiente, este numerito m, es positivo si la recta va hacia arriba y negativo si la recta va hacia abajo. ¿Vale? Esto ya, aunque no suene, pero es un poco lo que hay que saber así de forma básica. En cuanto a las parábolas, serían en general del tipo ax cuadrado más bx más c. Y aquí vamos a tener, primero, hay que diferenciar el término de x cuadrado, puede ser positivo o negativo. Yo aquí las que he pintado son todas positivas, ¿vale? Entonces, sabemos que una parábola siempre es una especie de curva, ¿no? De tal manera que si esto es positivo, la curva siempre es hacia arriba, y si el término de x cuadrado es negativo, la curva sería al revés, sería hacia abajo, ¿vale? Esto ya lo veremos porque hay que representar funciones. Pero a mí lo que me interesa aquí son los puntos de corte con los ejes, que es un poco así lo más importante quizás de este tipo de ecuaciones, ¿no? Fijaros, cuando yo quiera calcular aquí el punto de corte con el eje x, voy a igualar la y a 0, es decir, toda la ecuación a 0. Voy a hacer, en principio, la ecuación de segundo grado, y todos sabemos que la ecuación de segundo grado puede tener tres soluciones. Bueno, no tres soluciones, tres tipologías de soluciones. Puede tener dos soluciones si lo de dentro del paréntesis es positivo, como ya sabemos. Si esto es 0, me queda una solución, y si es negativo, no tiene solución, ¿vale? Es decir, ya sabemos que no tiene solución significa que la parábola está por aquí, está por encima del eje x y por tanto no le corta en ningún punto, no tienen ningún punto en común. Si tiene dos soluciones es la parábola típica en la que hay dos puntos de corte, este y este. Y si tiene solo una solución, esa parábola es tangente al eje x. Esto es especialmente importante que lo recordéis porque cuando hagamos cortes de otras funciones
que ya no sean de grado 2, que sean de grado 3, 4, 5. Si esas funciones luego las factorizamos y resulta que me sale una parábola en uno de esos factores, pues esa parábola va a tener, si es así, pues va a suceder algo curioso, y es que el signo de la parábola, ¿vale? Es decir, cuando yo estudie si esa función es positiva o negativa, hay que tener cuidado porque en este punto no cambia. A la izquierda sería positivo y a la derecha también sería positivo. Esto lo veremos en su momento, ¿vale? Bueno, yo os he hecho aquí unos ejemplos, estas son realmente muy sencillas, ¿no? Ejemplos, pues de una constante, pues y igual a 2, por ejemplo, pues simplemente es una recta horizontal que pasa en el eje Y por el 2 y ya está. ¿Qué pequeño detalle, qué pequeña característica tiene? Pues que todos sus puntos tienen de coordenada Y un 2, es decir, es el 1, 2, el 2, 2, el 3, 2, el 7, 2, etc. Esta sería de grado 1, ya sabemos que su representación ha de ser una recta, sabemos que la X, su coeficiente es la pendiente, como es negativo, va a ser una recta decreciente, dibujada hacia abajo, y para calcular los puntos de corte, que es lo fundamental de una recta, pues hago en el eje X, hago que la Y sea 0, en el eje Y hago que la X sea 0, y simplemente sustituyendo pues me salen el 2 y el 2. Con lo cual, pues su representación sería algo así. Y la parábola. Aquí tenemos una parábola en la que fijaros que el término de x cuadrado es positivo, esto significa que la parábola se va a dibujar hacia arriba, y luego voy a hacer los puntos de corte. Los puntos de corte de una parábola son exactamente iguales que todas las demás, eje x igual a 0, eje y x igual a 0. El eje y es el más sencillo, la x si es 0 me da el 3, ¿vale? Y al contrario, en el eje Y hago la ecuación de segundo grado, que en este caso me quedan el 1 y el 3. Perfecto, pues ya sé que corta en el eje X en el 1 y en el 3, y en el eje Y en el 3 en este caso. Recordad, no olvidéis, que una parábola siempre corta al eje Y, siempre, una vez al eje Y, todas. Pero al eje X no siempre, a veces sí y a veces no. Eso sí, el vértice es un punto fundamental de la parábola. Es casi es obligado calcularlo en cualquier ejercicio para pintarla, incluso aunque no me lo pidan. ¿Cómo se calcula el vértice? Se puede hacer de varias maneras. Yo aquí pues lo he hecho. Como ya conozco los dos puntos de corte, que en este caso hay dos puntos de corte, pues simplemente los sumo y los divido por 2. Entonces sería 3 y 1, 4 entre 2, 2. Pues ya está. Como está en el medio entre los dos, pues ya tengo el punto de corte del eje X, o sea, del vértice. Y ahora fijaros, para calcular la otra coordenada del vértice, la coordenada Y, simplemente sustituyo el 2, que es su coordenada X, en la fórmula, o sea, en la ecuación. Me quedaría 2 al cuadrado, que me da menos 1. Es decir, el vértice es el punto 2 menos 1. Y poco más. Bueno, estas son simplemente las primeras. Ahora vamos a continuar haciendo pues, de grado polinómico mayor que esta, o sea, grado 4, grado 5, grado 3. Y también empezaremos a hacer pues, logarítmicas exponenciales, etc.